Amante Dios que estás en los cielos, Abba Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos a ti la gloria, a ti la honra, porque una vez más nos concederás el privilegio de poder estudiar las Sagradas Escrituras, las cuales nos fortalecen y nos llenan de vida. Te pedimos, Señor, que sean las mismas que se queden grabadas en cada mente, en cada corazón de cada oyente, Padre, de cada uno de nosotros, pero que seamos también hacedores de ellas. Ilumínanos, Señor, dale sabiduría a tu siervo, el maestro que usted usará en esta hora, y todo sea para la gloria de tu nombre, en el nombre de Yeshua. Amén. Maestro, ¿me puede escuchar bien? Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Pues cuando crea necesario puede comenzar la clase. Bien, shalom a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien por ahí? Shalom, shalom. ¿Todo bien? Gracias al Eterno. Bien, déjenme conectar mi cámara que estaba desconectada. Dios mío, qué cosa es. He estado trabajando, imprimiendo un material para estudio y bueno, material de estudio y ya ustedes saben, no es fácil. Un material muy, pero muy amplio. ¿Y cómo les ha ido a todos? ¿Cómo están? Algo para engrandecer el nombre de Hashem. Amén, amén. Todo bien, gracias al Eterno. Qué bueno, qué bueno. Bien, déjame colocar esta cosa por aquí. Esta cámara. Ok, déjame ver. Tomen unos minutitos que estoy configurando aquí el video. ¿Qué tenemos por aquí? Ok, déjame ver. Ok, aquí estoy con ustedes. Bien, creo que pueden ver el video bien ahí, si no me equivoco. Sí, sí, se ve. Ok, ok, excelente. Bien, ¿en qué quedamos la semana pasada? ¿Quién me da el primer resumen de un minuto y medio, más o menos? Yo estoy aquí disponible. Adelante, Pastor Josías. Amén, shalom, shalom para todos. Gracias al Eterno por esta oportunidad de poder participar en esta hermosa clase. En la semana pasada se habló de muchas cosas. Entre ellas se hizo una retroalimentación. Usted hacía un shana acerca de lo que ya nos había dado, acerca de lo que era la Mishnah o la composición talmúdica, o sea, Sí, en la parte de lo que se componía en Talmud. Allí usted hablaba de la Mishnah, hablaba de la Gemara, hablaba de la Alajá, Agadá, Tosefta, Baita y bueno, unas cuantas cositas más. Pero donde quiero agotar esta oportunidad más es en la comparación de los espíritus o demonios con los malajín y con los humanos. Usted allí habló abundantemente de este tema y usted hizo tres comparaciones
en que los chat o sat, corríjame, ¿cuál Shet, de las dos es? Shet. Perdón, Shet, en Ujú. que los demonios se parecen a los ángeles, y 3 puntos en lo que se parecen a los humanos. Vuelan, ellos vuelan como los ángeles y tienen alas. Usted decía también que ministran. O sea, que los demonios o los espíritus, usted decía que estos son espíritus que fueron creados por el Eterno y que tienen una asignación específica, creado para un propósito, pero que los seres humanos, a través de los astros, estos espíritus están ahí en los astros, a través de los astros, los seres humanos invocan o se conectan en rituales con estos espíritus que también son ministradores. O sea, hacen el papel de ministrar, pueden hablarle a una persona, decirle, mira esto, mira aquello, y las personas pueden llegar a confundirse con estos seres, y pueden confundir la administración como si viniera de Hashem. También usted decía que estos espíritus o demonios que son creados por el Eterno, dado a que su composición, su nombre, tiene 2 letras de una de la manifestación en cuanto a uno de los nombres de Hashem. Usted decía también, o sea, hace como un juego con las letras del nombre Shaddai. Tiene la Shin, o sea, tiene 2 letras ahí. Entonces, Hashem se le manifestó a Abraham con este nombre, Shaddai, que significa Dios de los espíritus o Dios de los demonios. También a Jacob. Entonces, usted decía también que estos espíritus que están ahí, como en las constelaciones, arriba en los astros, están ahí con un propósito, pero que el ser humano, a través de rituales o invocaciones, se puede conectar con estos espíritus. Ellos saben el futuro, no porque sean Dios, ni conozcan el futuro porque tienen una virtud de conocer el futuro. No, es porque ellos escuchan lo que se habla allá en el cielo. Ellos escuchan lo que Hashem habla y por eso ellos pueden transmitir informaciones futuras a los seres humanos. También usted decía que ellos comen y beben y que se multiplican y que mueren. Morir, en la forma en que usted lo detallaba, en el sentido de que cuando nosotros dejamos de practicar el pecado o de alimentar el pecado o desobedecer y comenzamos a obedecer, los demonios que se multiplicaban por medio de la práctica de la desobediencia, entonces se esfuman, desaparecen, y que ellos también tienen una misión específica, una misión específica, y que una vez cada espíritu cumple esa misión, desaparece. O sea, esa es una forma en que ellos se esfuman o desaparecen. Y que cuando una persona está atado por un demonio, como nosotros acostumbramos decir, que tiene tantos años atado, se pusieron varios ejemplos, en realidad no es un solo demonio, sino que son muchos. Son muchos, cada vez que uno va cumpliendo su asignación, va desapareciendo. Entonces, se multiplican cuando la persona peca, cuando la persona desobedece. Se crea la mala inclinación y la mala inclinación crea espíritu y los espíritus que crea son demonios. Entonces, hay 2 maneras de multiplicarse: por la desobediencia, usted decía, y una forma es cuando un hombre se masturba, también lo multiplica. Shalom. Bien. No, pero el pastor José dio la clase. Excelente, excelente. Sí. Amén, Baruch Hashem. Sí, estoy viendo que tengo estudiantes que estudian de verdad. Ay, 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 no, de verdad, eso me pone contento. Me doy cuenta que el trabajo que estoy haciendo aquí está funcionando. Claro que sí. Amén.
Sí, el trabajo está funcionando, de verdad. Miren, como base a todo lo que, bueno, en base a este tema que estamos hablando, le voy a hacer una recomendación para que ustedes conozcan un tema muy interesante que hay en un libro escrito por un rabino del siglo XVI, del siglo XVII, perdón, que se llama Moshe Chaim Luzzatto, un gran sabio, uno de los grandes sabios de Israel, que escribió un libro que contiene las transmigraciones de la creación del mundo. ¿Qué son las transmigraciones de la creación del mundo? ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, fíjense bien. Hashem creó en el mundo fuerzas espirituales. Y creó también, o sea, creó fuerzas que están para obedecer al Eterno y hacer lo bueno, pero también creó fuerzas en el sentido contrario, en el sentido de la impureza, para que, con el objetivo de que haya un balance en, en la tierra. ¿Pueden entender la idea que le estoy explicando ahora? Amén, maestro. Bien, entonces, hay un libro que se lo voy a presentar por aquí. Yo lo vendo, por cierto, pero ahora mismo no hay, pero yo se lo voy a recomendar que cuando yo lo traiga, le voy a avisar, porque este libro sirve como base para entender las transmigraciones de las fuerzas de la impureza que Dios creó. El libro se llama Sefer Haderech Hashem, se llama así, Derech Hashem, el camino de Dios. Una nueva traducción al español con instrucciones, notas y explicaciones. Este libro yo lo tenía a la venta, muy bueno. El escritor se llama así, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Si ustedes quieren saber mucho de este tema, recomiendo mucho ese libro, porque ese libro ayuda a entender las transmigraciones de las fuerzas de la impureza que se encuentran en el universo, que se encuentran en el mundo. ¿Entienden? Por ejemplo, los ángeles que están por encima de cada nación. ¿Entienden? Entonces uno diría, venga, pero ¿por qué Hashem permite que sucedan cosas de este nivel? Porque esas fuerzas Hashem las creó con un objetivo específico. Entonces, esas fuerzas no están para ser consultadas. Esas fuerzas no existen para, de alguna forma, abrir algún portal para conectarse con ellas. ¿Entiende? Por ejemplo, dice el Rambam en su libro, en su comentario a la Avodah Zará, en su libro Mishneh Torah, dice que las primeras personas que descubrieron la idolatría sobre la tierra fueron los que primero empezaron a adorar a los astros y a las estrellas. ¿Entiende? Entonces, ellos empezaron a adorar a esas constelaciones porque ellos entendían, este comentario no es mío, por cierto, este comentario viene de Rambam, de Maimónides, en su introducción a uno de los tratados del Talmud que se llama Avodah Zará, que significa idolatría, el camino de la idolatría o el culto extraño. Dice el Rambam que una de las primeras formas que se empezó a crear idolatría en el mundo fue porque estos seres humanos empezaron a invocar a las estrellas y a los astros. ¿Entiende? Entonces, como ellos empezaron a invocar a las estrellas y a los astros, empezaron a conectarse con ellos. Entonces, como el ser humano tiene la fuerza, tiene la capacidad de entregarle su devoción a esas fuerzas, entonces esas fuerzas lo que hacen es que controlan al ser humano. ¿Están entendiendo la idea? Ellos le dan su devoción a eso. Entonces esas fuerzas, los seres humanos se conectan con esas fuerzas
Y esas fuerzas entonces controlan a los seres humanos y lo hacen cometer todo tipo de estupideces y lo hacen cometer todo tipo de desgracias. ¿Por qué? Porque esas fuerzas no fueron hechas para ese propósito. Por eso es que nosotros, entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, ¿quiénes fueron los primeros que empezaron a invocar a las fuerzas que están en el ejército de los cielos? Los caldeos. Ellos fueron los primeros que empezaron a leer las estrellas, a leer los astros, las constelaciones. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha leído el libro de Hacer aquí? ¿Alguno de ustedes lo ha leído? ¿O saben lo que es el libro de Hacer? ¿Lo han escuchado? Yo una vez lo tenía y leí algunas cosas, pero hace mucho tiempo, maestro. Ok. Bien. Si ustedes quieren, yo se los regalo. Solamente escríbanme personal y yo se los regalo el libro. En ese libro dice que los sabios de Nimrod, los que seguían a Nimrod, perdón, déjenme tumbar esta llamada. Alguien. Bien, escúcheme, era una tía mía que me está llamando, quejándose ahí, que yo no la llamo. Ok, bien, entonces, dígame dónde fue que quedé, porque usted sabe que estas tías ponen a uno. En el libro de Hacher y los sabios de Nimrod. Ah, ok, los sabios de Nimrod, por ejemplo, dice el libro de Hacer. Señores, esto ocurrió mucho antes que el nacimiento de Jesús, de lo que nosotros nos imaginamos. Dice el libro de Hacer que los sabios de Babel, los sabios de Babilonia que seguían a Nimrod, empezaron a leer los astros. Entonces, cuando estaban leyendo los astros, se dieron cuenta que una estrella se tragó 5 estrellas. Así mismo lo dice el libro de Hacer. Entonces, ellos interpretaron que en el reinado de Nimrod, uno de los oficiales de Tera, uno de los oficiales de Nimrod, que se llamaba Tera, que era el padre de Abraham, iba a tener un hijo y que ese hijo iba a derrotar todo, iba a acabar con todo el reinado de Nimrod. Y pueden ustedes suponer qué hizo Nimrod cuando se enteró de eso. Pueden ustedes suponer qué sucedió. Yo más o menos sé algo de esa historia. Ajá, ¿qué él hizo para contrarrestar eso? Algo, bueno, fue como lo mandó a matar a todos los niños, a los Exactamente, varones. exactamente. Mandó a matar a todos los niños, lo mandó a matar. O sea, la historia se repite, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Entiendes? Cuando iban a hacer Moshe, también ocurrió lo mismo. El faraón mandó a matar a todos los niños varones. ¿Entiendes? Cuando fue a nacer Jesús, según la tradición del libro de Mateo, también ocurrió lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué nosotros vemos aquí? Que la historia se está repitiendo constantemente, la historia está pasando y la estamos viendo cómo todo va ocurriendo. ¿Y de dónde empezó esto? La lectura de los astros. ¿Mm? Según nos cuenta el libro de Mateo, ¿cómo se dieron cuenta los Jajamín, los Mecubal de Babel, cuando iban a ser Yehoshua? ¿Cómo se dieron cuenta? Dígame, ¿cómo se dieron cuenta?
Por las constelaciones de los cielos. Las constelaciones, exactamente. ¿Y saben ustedes cuál constelación fue esa? La estrella del norte. Sí, pero la constelación, ¿cómo se llama? Yo no sé, ¿no? ¿De qué tribu es Jesús? Yehoshua. ¿No saben de qué tribu es? No, no, no era de la tribu de Judá. De la tribu de Judá. De la tribu de Judá, exactamente. Entonces, ¿cuál es el signo del zodiaco que pertenece a Judá? ¿No saben cuál es? ¿Mm? No, yo en particular. Bien, entonces, una pregunta. ¿Cuál es el animal que se identifica con Judá? El león. Exactamente, el león. Entonces, ¿de qué tribu es Jesús? De la de Judá, la del león. Entonces, ¿cuál es el signo zodiacal que pertenece? Si es así, es Leo. Leo. ¿Eh? Leo. Exactamente, Leo. Mírenlo ahí. ¿Cómo se dieron cuenta ellos? ¿Con quién aprendieron ellos a leer los astros? ¿Saben quién le enseñó? A ellos. Mírenlo aquí. Mírenlo ahí. Leo. Ahora, acuérdense que Daniel y el grupo que estaban en Babel aprendieron a leer las constelaciones. ¿Y quién fue su maestro? ¿Quién era el jefe de todos los sabios de Babilonia? Daniel, no era Daniel. Ajá, exactamente. ¿Recuerdan cuando ellos le dijeron, no hay sabio como tú? Cuando él interpretó los sueños de Nebuchadnezzar. No, Daniel sí, fue puesto como el jefe de los sabios. Y como jefe, él tenía que saber leer las constelaciones. Entonces Daniel le enseñó a su grupo de estudio que estudiaban Torah con él. ¿Entiende? Y de esa forma se dieron cuenta cuando iba a nacer Jesús en Belén, de esa manera. Por medio de la constelación de Leo. ¿Entiende? Ellos sabían hacerlo, pero no lo hacían a modo de descubrir el futuro, sino lo usaron con un objetivo noble. ¿Entiende la idea? Porque les voy a decir algo que probablemente ustedes no han escuchado, pero los sabios del Talmud, los sabios de la Mishnah, de la Gemara, los Amoraín, los Tanaín, que son mencionados en el Talmud, ellos sabían magia negra, magia blanca, hechicería, brujería, sabían leer los astros. Ellos había uno de los grandes sabios de Babilonia que se llamaba Rab Shemuel, o sea, Raf y Samuel. Shemuel sabía leer los astros. ¿Sabían ustedes que nosotros deberíamos de saber todo eso? Porque ¿cómo uno puede pelear con un enemigo que no conoce? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Usted se ha puesto a pensar cómo uno puede pelear con un enemigo que usted no conoce? Eso es interesante. Nosotros deberíamos saber ocultismo, magia negra, magia blanca, hechicería. De todo eso, nosotros deberíamos de saber de todo eso. ¿Cómo funciona eso? No para practicarlo, sino para saber cómo eso funciona. Porque mientras más herramientas usted tenga para conocer su enemigo, más usted sabe cómo pelear con él. ¿Ustedes qué creen de eso?
¿Mm? Así es. Conocer el enemigo te da ventaja en la batalla. Claro. Conocer al enemigo te da ventaja, te permite avanzar, te permite conocer cuáles son sus armas, cómo funcionan, y conocer lo contrario, o sea, hasta dónde puede llegar tu enemigo, le permite a uno buscar herramientas para contrarrestar al enemigo. Pero si usted no sabe nada del enemigo, ¿cómo lo va a contrarrestar? ¿Entiende? Moshe sabía toda la brujería de Egipto. Él supo cómo contrarrestarla. No solo fue que Dios lo guió en todo, ¿no? O sea, él también tenía entendimiento de cómo hacerlo. ¿Entiende? Y todo esto existe para uno saber, para uno conocer. Yo voy a leer libros de magia para yo saber cómo funciona eso, para yo entender cómo funciona eso, cómo ellos trabajan para poder contrarrestar eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, con la fuerza espiritual que nosotros tenemos de parte de Hashem, contrarrestar todo eso. O vamos a permanecer en la ignorancia todo el tiempo. No podemos permanecer en la ignorancia. Uno tiene que identificar a su enemigo, identificarlo y pelear con el enemigo en su propio terreno o en mi terreno. ¿Por qué? Porque con nosotros está el poderoso, el más grande, el jefe de todos los poderes. El santo bendito sea. Bien. ¿Se comprende esa idea? Sí. Bien, entonces nosotros quedamos en esta parte. Bien, el Talmud babilónico en el tratado de Hagigá, en la página 16a, dice aquí: dice, la Gemara procede a aclarar el significado homilético de estos términos. Déjame ver, lo tengo por aquí, ok. Sí, la Gemara vuelve a hablar sobre los seres celestiales. Los sabios enseñaron 6 estados, se dicen, con respecto a los demonios, en 3 formas en que son como ángeles. Eso ya lo aclaramos. Que ministran, y en 3 formas que son como los seres humanos. La Baraita especifica de 3 maneras son como ángeles, ministradores. Tienen alas como ángeles, y la razón de que son ministradores, ¿saben quién le sacaba mucho conocimiento a los espíritus, a estos espíritus? ¿Sabe quién? Tenía constante conexión con ellos. En la historia del Tanaj, había una persona que tenía contacto con ellos y le sacaba mucha información a ellos. Nada más y nada menos que Salomón. ¿Entiendes? Le sacaba mucha información a ellos. Sí, que lo sepa. Le sacaba mucha información y Shlomo tuvo un enfrentamiento con uno de ellos. Shlomo tuvo un enfrentamiento con uno de ellos, que era el líder, uno de los líderes de ellos. Shlomo tuvo un enfrentamiento porque él podía utilizar el nombre de Hashem, el nombre de Dios, para controlarlos. De hecho, él utilizó a uno de ellos, que se llamaba Ashmedai, para construir el templo de Jerusalén, y también utilizó un gusano
que se llamaba el Shamir para poder alisar las piedras que se utilizaban en el templo de Jerusalén. ¿Entiende? Y utilizó a Ashmedai para controlarlo, para poder mover las grandes rocas que se usaron en el templo. Movieron esas rocas tan gigantescas. ¿Cómo sabía cómo controlarlos a ellos? ¿Cómo trabajar con ellos? ¿Entiendes? Por eso le dije ahorita todo lo que nosotros debemos aprender para nosotros poder conocer al enemigo. Mientras más sepamos cómo el enemigo trabaja, más fácil se hará el trabajo para nosotros. Pero, obviamente, para hacer eso, nosotros debemos de ser personas sumamente humildes. ¿Por qué? Porque yo les hablé a ustedes les hablé sobre los 3 niveles proféticos que hay. Yo les hablé a ustedes de eso. Pregunto. Un poquito, usted mencionó algunas cositas, sí, pero fue como por ahí. Ok. Bien. Fíjense bien, ustedes saben que la Torá, la Biblia, está dividida en 3. Tenemos Torá, Nevi'im y Tubín. Entonces, aquí tenemos los Hamishá, Umi, Shei, Torah, que son los 5 libros de Moshe. Entonces, ¿qué sucede con este nivel? Bien, los Nevi'im son los heraldos. Si lo fuéramos a traducir a los profetas, no deberíamos de usar la palabra profeta en español, deberíamos usar la palabra heraldos. Heraldos, que son los profetas. Y los ketubín son los escritos, como Teilín, Job, Mishle, tenemos también Shir HaShirim. ¿Conocen estos libros del Tanaj? Teilín, Job, Mishle, Shir HaShirim, ¿lo conocen? Pregunta. Conozco a Proverbio ahí. Shir HaShirim es cantar de los cantares. Este es Job. Okay. Y este es Salmos. No, este es Teilín. Teilín quiere decir alabanzas. Pero cuando uno va a decir salmo en hebreo, se dice así. Dice así. Mismor. Mismor es salmo. Y Teilín, pero en general el libro se llama Teilín porque son alabanzas a Hashem. Ahora, ¿qué sucede con esto? ¿Por qué yo lo menciono aquí? Los profetas, ustedes saben quiénes son, no tengo que decir. El nivel más alto de profecía se llama Lemor. El nivel de Moshe. Bien, entonces el siguiente nivel de profecía se llama Nebuá. Y el nivel más bajo de profecía se llama Ruach HaKodesh. Se llama Ruach HaKodesh. Entonces,
el nivel que nos queda a nosotros hoy en día es este, el tercero. Ahora, para obtener este nivel eso se puede traducir como inspiración divina. O también se puede entender como Shejinah. Ahora, ¿saben cuál es la cualidad que desarrolla el ser humano a través de la Torá para estar abajo de la Shejinah, o sea, a estar abajo del Ruach HaKodesh? Se llama Anabá en hebreo, que quiere decir humildad. Para poder tener todo ese conocimiento que nosotros debemos saber, que ya yo le dije cuál es el conocimiento que tenemos que estudiar para saber cómo contrarrestar al enemigo, hay que tener humildad, porque ya la persona que tiene humildad está presto para recibir la Shejinah, la presencia divina. ¿Entiende? Para recibir Ruach HaKodesh. Entonces, Ruach HaKodesh permite que uno pueda abrir los ojos y ver la realidad que está alrededor de uno. Entonces, pero todo eso se logra por medio del estudio de la Torá. ¿Entiende? Por medio del estudio de la Torá. Y ayudar a Dios. ¿Alguien aquí sabe cómo se ayuda a Dios? ¿Alguien aquí sabe cómo se hace eso? O tener compasión de Dios, o ser bueno con Dios. ¿Alguien sabe aquí cómo hacer eso? Tiene que ser por medio de la obediencia. Sí, pero yo digo, ¿cómo uno ayuda? ¿Cuál es el trabajo de Dios? ¿Quién me dice a qué Dios se dedica? Diga, maestro. Bien. ¿A qué Dios se dedica? ¿Alguien sabe a qué Dios se dedica? Maestro, Sí, a ver, hermano Andrés, ¿cómo está? Shalom. shalom. Entiendo que el rol del Señor es salvación en este tiempo. Exactamente. El rol de Dios es sanar a la gente, bendecirlo, ayudarlo a hacer el bien. ¿Entiende? Entonces, eso, hacer lo que hace Dios, nos da a nosotros la posibilidad de llegar a ser humildes, involucrarse con personas que están muy por debajo de nosotros, convertirnos en personas que amemos a Dios, que hacemos el trabajo de Dios, que ayudamos a Dios. Dios está tirado por ahí, muerto, pasando trabajo. ¿Ustedes saben a quién me refiero cuando yo digo eso? ¿Saben a quién me refiero? Al prójimo, sí. Al prójimo, exactamente. Entonces, cuando uno hace eso, ¿qué uno está haciendo? ¿El trabajo de quién? Está haciendo el trabajo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está por ahí tirado. Entonces, eso nos permite a nosotros desarrollar una cualidad muy buena que se llama anabá, que traducido al español es humildad. Entonces, la persona que tiene humildad está ya en el punto bajo para recibir el Ruach HaKodesh, el tercer nivel. Okay. La persona que obtiene el Ruach HaKodesh, o sea, la persona que obtiene la humildad, está debajo, justamente debajo del Ruach HaKodesh. Entonces, ya la persona que vamos obteniendo este nivel espiritual profundo que nos permite
ve la naturaleza de manera diferente a través del estudio de la Torá, a través de la tefilá, de la oración, de hacer actos de humildad con todo el prójimo, con toda la gente, y sacando la arrogancia de nuestro corazón, podemos acercarnos al tercer nivel. Y el acercamiento a ese tercer nivel, entonces conduce a nosotros, nos conduce a ser personas sabias, a desarrollar jokmá, sabiduría, y poder guiar a otras personas por el camino de Dios. Y de esa forma, cuando uno se conecte con las fuerzas de la transmigración que están puestas en la naturaleza, cuando uno se enfrente, la persona que toma. Hasta donar lo que no me deja hablar, si alguno me acuerdo. Bien, entonces, para continuar con esta enseñanza, quiero decir que conocer este nivel profético a través del estudio de la Torah, a través de las buenas obras, a través de hacer el trabajo de Dios, a través de alejar y sacar de nosotros todo tipo de arrogancia y altivez, eso nos va a permitir conectarnos con una realidad espiritual más profunda. En tal caso que cuando nosotros encontramos en la Torah que Hashem creó al hombre para pensar y lanzar palabras, eso también le permite a la gente conectarse o ver o darse cuenta sobre las otras fuerzas que están en el universo. Y de esa manera, cuando uno entra a estudiar todos esos conocimientos de los que ya le hablé, en base a eso, nosotros podemos utilizar esos conocimientos a nuestro favor, con esa fuerza espiritual que nosotros recibimos de Hashem. ¿Entiendes? Es un camino, no es un camino fácil, pero se puede lograr. ¿Entiendes? No es un camino simple, pero se puede lograr. Este es un camino diferente para cómo percibir el mundo espiritual. Y de hecho también hay otro punto importante que nos permite también estar más cerca de Hashem, y es el camino de la alimentación. Pero no quisiera entrar mucho en detalle porque no quiero que la gente se confunda con lo que intento explicarles. Ahora, yo quiero que ustedes, por lo menos, ya el pastor Lucía me levantó la mano, cada uno ahora tome un minuto cada uno y me diga qué piensa de esta idea que le estoy tratando de enseñar, y si pueden entender, si tienen la mente clara de cómo trabajarla, de cómo ir haciéndola. Adelante, pastor José, dígame. Amén. Shalom, shalom. Sí, maestro, con respecto a lo que usted dijo acerca de ir conociendo ciertos conocimientos para sacar el provecho, o sea, para usarlo en nuestro beneficio contra los mismos movimientos del mal. Entonces, eso me llevó a mí, me hizo recordar que desde muy joven, o sea, desde que yo estaba muy joven, muy niño se podría decir, siempre me gustó mucho, me llamó mucho la atención las películas que tratan de tema espiritista o tema de fuerzas espirituales, ya sea maligna, no importa. Yo no lo entendía en principio, pero luego, después, el Señor me lo hizo entender. Y a mi abuela, yo me crié con mi abuela, y yo siempre decía a mi abuela, cuando yo empecé una vida como de ministerio, yo compraba DVD, en ese tiempo se usaba mucho todavía el DVD, y yo compraba DVD, muchas películas que tenían que ver con películas oscuras, películas que tenían que ver con el terror, con cosas espirituales, demoníacas y todo eso. Y ella me decía que yo era raro, porque yo era un cristiano dedicado, que ella sabía que era un cristiano de oración, un cristiano entregado a Dios y eso, y de ministerio, pero que por qué me gustaban. Y yo le decía a ella que yo no veo las películas
con el fin de divertirme viendo la película, sino que yo veía las películas porque yo aprendía de ellas. Y yo le decía a ella, mire, abuela, así como en las películas se mueven esas escenas satánicas, diabólicas, como se mueven los espíritus ahí, etcétera, etcétera. Eso es una revelación de cómo se mueve el mundo espiritual realmente, y eso me hace conocerlo, y eso me enseña, y eso me da ventaja. Y ahora que usted está diciendo todo esto, maestro, eso me llegó, o sea, me recordé. Y hoy yo estuve, Baruch Hashem, por eso, estuve hablando con alguien, con una persona anciana en conocimiento en cuanto a la madurez del evangelio. Y yo le decía a esa persona, tocamos el tema, y yo le decía a esa persona, mire, que tocamos el tema de la televisión, y me hizo referencia a algunas cosas que son diabólicas, y yo le decía, mira, sabe que a mí me gustan mucho esas películas, y yo las disfruto porque yo aprendo mucho. Y yo le decía a ellos que de todo lo que yo veo, yo le decía a esa persona, mira, de todo lo que yo veo en la televisión, en la internet, donde sea, de todo lo que yo veo, yo trato de ver el mundo espiritual ahí detrás de eso. Y yo trato de ver un funcionamiento que hay oculto ahí. Y ahora usted diciendo todo esto, como que digo, como que todo me llega, y digo, wow, pero es lo mismo en pocas palabras que usted está diciendo. Entonces, de verdad que tiene mucho sentido. Shalom. Ok, los demás, ¿cómo va la idea? Necesito escucharlos. ¿Cómo están percibiendo la idea que estamos tratando de? Bueno, los que entraron un poco tarde probablemente no tengan una idea más clara, pero ¿qué dicen los demás? Vamos a ver. Lo que pasa es que aquí estamos siguiendo una ruta distinta al mundo espiritual, ¿entiendes? Entonces, eso tiene, de la misma forma que tiene una profundidad, también tiene unos requisitos, ¿entiendes? También tiene unos requisitos que nosotros debemos cumplir, y eso entonces nos permitirá ir profundizando cada día más, ¿entiendes? Pero la persona que quiere incursionar en este tipo de cosas tiene que ser sumamente espiritual. Esto es más fácil de explicar que de hacerlo. ¿Entiendes? Es más fácil. Bien, quiero escuchar a alguien más. ¿Quién más? Bueno, pues dele más. Bien, seguimos entonces por aquí. Bueno, si no hay comentarios, entonces vamos a seguir. Bien, entonces nos sigue diciendo el Talmud. Estamos estudiando el Talmud por aquí. Entonces dice, y vuelan de un extremo al otro del mundo, los ángeles ministradores. Vuelan de un extremo, por favor, no confundan, por favor, no confundan esto con los demonios que populares por ahí que están reprendiendo, qué sé yo qué. No lo confundan. Esto no tiene nada que ver con eso. Bien, esto no tiene nada que ver. Porque ustedes saben que en la tierra hay todo tipo de, ustedes saben que en la tierra hay todo tipo de clima, hay todo tipo de clima, y ellos se acostumbran a todo tipo de clima, al frío, al calor, a la soledad, al desierto, a los montes, porque saben que lo que pasa cuando los Ur de Kasdim, la gente de Ur de Kasdim, identificaron al ejército del cielo, a las estrellas, a las constelaciones, a los signos del zodiaco, e identificaron esas fuerzas y empezaron a adorarla y empezaron a mencionar sus nombres. Entonces ellos despertaron esas fuerzas, se conectaron con esas fuerzas. Ahora, ¿qué hicieron los egipcios? Los egipcios hicieron lo contrario.
los egipcios eran más bajos, porque entonces empezaron a conectarse con las fuerzas de la transmigración de la creación que están en la tierra, por ejemplo, el agua, los árboles, los ríos, la tierra. ¿Entienden? También adoraban al sol, pero empezaron también a identificar las fuerzas que están dentro de los animales. Egipto era uno de los grandes sitios que había muchísima brujería, idolatría y hechicería. Incluso dice la misma Guemará en el Talmud, dice que al mundo bajaron 10 kilos de hechicería y de brujería, 9 en Egipto y un resto en todo el mundo. Oiga eso. Wow, wow. 9 en Egipto y el resto en todo el mundo. Están así que cuando Moshe viene a hacerle, a transformarle una vara en serpiente, los egipcios vieron eso y dijeron, es un juego de niños para nosotros. ¿Por qué específicamente una serpiente? ¿Se acuerdan de la serpiente del libro de Génesis? El símbolo de la mentira, de la Shon Hara, el símbolo de torcer las palabras. ¿Entiende? Es como que Moshe vino a decirles, yo los voy a destruir a ustedes en su propio terreno. Voy a pelear con ustedes. Eso es para que nosotros nos demos cuenta del poder que tiene la palabra. Cuando Dios le dijo a Moshe que fuera a sacar a los hijos de Israel de Egipto, ¿ustedes recuerdan que Moshe les respondió a Hashem? ¿Ustedes recuerdan qué les respondió? ¿Recuerdan? ¿Qué Moshe les dijo? Él le dijo varias cosas, maestro. Sí, pero cuando él le dijo que vaya, él le dijo varias cosas, pero en una de ellas le dijo, ellos no me creerán. ¿Recuerdan esa parte cuando Sí. Moshe le dijo eso? ¿Saben qué es eso? Eso es una maldición. Moshe maldijo el pueblo de Israel en ese momento. ¿Entienden? ¿Y qué le dijo Dios entonces? Mete tu mano dentro de tu pecho. ¿Y qué salió de ahí? Lepra. Zerat se llama eso en hebreo. ¿Y saben por qué razón venía ese castigo? ¿Alguien sabe aquí por qué? ¿Eh? ¿Será maestro por el asesinato? No. Eso le salía a la gente por el chisme. Sí, maestro, eso iba a decir que una de las señales donde se evidenciaba la lepra era en las manos y era fruto del chisme. No sé si voy de la mano. Y por eso entonces al Moisés hablar la Shon Hara y decir que el pueblo no le iba a creer, Dios le demostró que estaba hablando Shon Hara, valga la redundancia, y se lo evidenció con la lepra en la mano. Exactamente. Y más tarde. Por eso lo cogió María. Exactamente. ¿Recuerdan cuando Miriam criticó a Moshe? ¿Recuerdan cuando a la gente le salía lepra en la casa? Luego le salía a las paredes, a las partes de cuero que tenían dentro de la casa, y luego se le pegaba la ropa. Y en última instancia, ¿a dónde se le pegaba? Se le pegaba en la piel. Eso es para que nos demos cuenta de cómo la boca influye en el cuerpo, cómo la serpiente influyó en el mundo físico y cómo Moshe viene y utiliza la fuerza de ellos mismos con el poder del Eterno, claro está, pero trabajándole en su propio territorio.
porque ellos había una diosa en Egipto que tenía la cara de serpiente. ¿Saben cuál era? Si no me equivoco, yo creo que era la diosa Mat. Sí, la diosa Mat. Déjame ver. Era la diosa Mat. Ah, no, yo creo que era... La diosa cara de serpiente. Esa era... creo que era la... Será Apet, algo así. Ah, sí, la diosa Apep. Sí, la diosa Apep, exactamente, sí. Exactamente, esa era la diosa egipcia Apep. ¿Entiendes? Cuando los egipcios cometieron, o sea, hicieron la serpiente, lo hicieron por medio de la diosa Apep. Mírenla aquí, de la serpiente Apep. Esta que se ve aquí. Bien, entonces Moshe utilizó ese símbolo, que es el símbolo de esa diosa, para contrarrestar a su propio poder. Incluso dice en Éxodo 14 que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, ni siquiera un perro ladró. ¿Ustedes conocen esa cita? Se encuentra en Éxodo. Ni un perro moverá su lengua. Ajá. Para que sepan que Dios hace diferencia entre Exactamente. israelitas. Baja, mírenlo aquí. Éxodo 11:7 dice: pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Hashem hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Cuál era el dios cara de perro en Egipto? ¿Saben el nombre cuál era? Anubis. Anubis, exactamente. Entonces, ¿sabe cómo funcionaba la idolatría en Egipto? Digo, la hechicería en Egipto. Egipto estaba dividido en cuatro grandes desiertos: norte, sur, este y oeste. El que salía por un desierto de eso, la cara de piedra del ídolo que estaba en ese desierto y la que estaba adentro del palacio del faraón y de los sacerdotes, aullaban. Si era, por ejemplo, la del cocodrilo, hacía la voz del cocodrilo. Si era, por ejemplo, la cara del dios Amun-Ra, que era Amun, que era el del cordero, porque ustedes saben que el cordero era una idolatría en Egipto. ¿Ustedes sabían eso? Era el dios de la creación. El dios de la creación en Egipto era el cordero. Por eso Hashem mandó a que los hijos de Israel sacrificaran el cordero, porque de esa forma estaban humillando la idolatría de Egipto. ¿Entiendes? Estaban humillándolo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer? Separarlo el día 10, inmolarlo esos 4 días, para el 14 en la tarde, antes de la puesta del sol del día 15, lo sacrificaban, o sea, le hacían la shejitá, así se llama el de cuello que le hacían. Entonces lo asaban y se lo comían completo. Entonces dice el Midrash que los egipcios le decían: ¿qué tú vas a hacer con ese Dios? Los israelitas le decían: no lo vamos a comer. A tu Dios no lo vamos a comer. Y eso creó el mérito de que los hijos de Israel merecieran salir de Egipto, porque ellos estaban adorando a ese mismo, hicieron idolatría con ese mismo Dios, hacían idolatría. Entonces, al sacrificarlo, estaban humillando al cordero, a ese Dios egipcio. ¿Entiendes? No sé si entienden la idea. Moshe utilizó
sus propios dioses contra su propio poder. ¿Entiendes? Por eso es que si uno no conoce a su enemigo, ¿cómo lo va a contrarrestar? La capacidad que Dios le dio a uno de pensar y de hablar es justamente para percibir las fuerzas de transmigración que están en la tierra. Cuando ustedes compren el libro del Derech Hashem, que les dije, se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando cuando lean este libro, que se los recomiendo bastante. Este libro, El Camino de Dios, explica todo eso con lujo de detalles, lo explica. Incluso ese libro enseña cómo el nombre de Dios es usado dentro de la hechicería y de la brujería. ¿Entiendes? Cómo el nombre de Dios es usado en esos ámbitos. Entonces, como nosotros estamos estudiando los misterios del Talmud aquí, y todas estas ideas vienen del Talmud, nosotros tenemos que ser capaces de recibir estas ideas y que esto abra el mundo espiritual de nosotros para poder tener una idea clara de cómo se mueven las fuerzas que están afuera de nosotros, de cómo manejar eso. Entonces, seguimos por aquí. Dice, y vuelan de un extremo de un extremo a otro del mundo como ángeles ministradores y saben lo que será en el futuro como ángeles ministradores. ¿Entiendes? Esas son en las tres formas en que esos espíritus se parecen a los ángeles. La Gemara está desconcertada por esta afirmación. Debería entrar en su mente que ellos saben esto. Ni siquiera los ángeles conocen el futuro. Más bien, escuchan de atrás de la cortina cuando Dios revela algo del futuro como ángeles ministradores. O sea, que no es que ellos lo saben, como yo le dije ahorita, sino que ellos escuchan. Por eso hay que tener cuidado. Cuando la gente dice que recibe profecía, ¿de qué lado viene? Si viene del lado de esos espíritus o si viene del lado de la Shejinah, del lado de la Kedushá, de la santidad. Y en tres formas son similares a los humanos. Mírenlo aquí. En tres formas son similares a los humanos. Sigue diciendo el Talmud. En tres formas son similares a los humanos. Comen, beben como los humanos, se multiplican como los humanos y mueren como los humanos. Y eso ya lo explicamos en la clase pasada. También sigue diciendo el Talmud por aquí. 6 estados se dice con respecto a los seres humanos. En tres maneras son como los ángeles que ministran y en tres aspectos son como los animales. La Baraita explica en el Talmud, de tres maneras son como ángeles ministradores, tienen inteligencia, o sea, no son bobos, ellos saben lo que están haciendo. Como ángeles ministradores y andan erguidos como ángeles ministradores también y hablan en lengua santa como los ángeles ministradores. ¿Usted entendió esto aquí ahora? ¿Hablan en qué? ¿Qué dice? Lengua santa. En lengua santa. ¿Cuál es la lengua santa? El hebreo. Exactamente, ese es el idioma del cielo, el hebreo. Hablan en lengua santa. Fíjense hasta dónde llegan esos espíritus. Hablan la lengua santa. Y ellos también pueden influenciar a los seres humanos para que hablen la lengua santa también. Porque la influencia de ellos es desde afuera, no desde adentro. ¿Entiendes? Como los ángeles ministradores. Los seres humanos son como animales en tres formas. Comen, beben como los animales y se multiplican como los animales y emiten excrementos como los animales también. ¿Entienden qué se parece? Dice el
Midrash que se llama En la voz de Rabí Natán, dice claramente, y algunos dicen que también pueden cambiar sus rostros en cualquier forma que deseen y que pueden ver, pero ellos mismos no se ven. Señores, ¿no han tenido ustedes contacto con, o sea, experiencias que usted cree haber visto a alguien y cuando usted lo mira fijamente como que el rostro como que cambia? ¿Mm? También el Talmud dice que en el mundo hay 36,000 ángeles que están vestidos de humanos, de personas que andan en forma andrajosa en la calle y las personas no saben que son ángeles. Entonces ellos andan de manera andrajosa y por el bien que los seres humanos le hacemos a esa gente, por eso Dios no destruye el mundo. ¿Entiende? También dice que ellos cambian sus rostros en cualquier forma, pueden cambiar sus rostros que deseen y que pueden ver, pero ellos mismos no se pueden ver. O sea, ellos pueden ver, pero ellos mismos no se ven. Y es tan así que cuando la brujería y la hechicería trabajan, cuando un humano es invocado o cuando un espíritu de un humano es invocado, ¿cómo se dio cuenta? Escuchen bien esto, que probablemente ustedes no lo han escuchado por ahí. ¿Cómo se dio cuenta la adivina de Endor que el hombre que fue a consultarla era el rey Shaul? Ustedes se han puesto a pensar eso. ¿Cómo ella se dio cuenta? Porque de verdad ella llamó al profeta Shmuel. De verdad. Ella pudo hacerlo. Pero no a través de la Kedusha. No a través de la Kedusha. A través de la Tumá, de la fuerza de la impureza. Y saben que los brujos tienen que comer ciertas cosas para poder comunicarse con esas fuerzas. Deben comer sangre, deben de comer animales inmundos. ¿Y con qué trabajan ellos? ¿Saben ustedes con qué ellos trabajan? Con todas las cosas que la Torá le prohibió a los hijos de Israel, que cuando le pongan la mano a eso, que hagan el lavado de manos, como dice Salmo 24:1. ¿Quién habitará en el monte santo de Hashem? El limpio de manos físicamente y el puro de corazón. O sea, con pelo, con uñas y con sangre. Trabajan en peño, pelos, uñas y sangre, que son tres fuentes de impureza en el cuerpo humano. Son tres fuentes de tumá en el cuerpo humano. Entonces, por todo eso, uno debe de hacer el lavado de manos, por todo eso. ¿Entiendes? El pelo es símbolo de juicio. Las uñas son símbolo de impureza. Y la sangre es símbolo de muerte. La razón que ella se dio cuenta que el, el, el alma que ella invocó de Shmuel, la razón que ella se dio cuenta es porque cuando los brujos invocan a los espíritus, cuando los espíritus suben con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Entonces, como Shaul, el rey Shaul, tenía el mérito de que él eliminó a todos los brujos que habían cerca de la tierra de Israel, y Shemuel no, cuando era todavía el vidente. Por eso Hashem le permitió a esta bruja invocar el alma de él
porque él no los eliminó a todos, pero Shaul sí. ¿Y cómo lo sabemos que Shaul lo hizo? Porque él tuvo que viajar a otra ciudad, a la ciudad de Endor, porque ya él lo había eliminado a todos los que habían en el pueblo. Ahora, ¿cómo se dio cuenta la bruja, o la adivina de Endor, o esa medium que era Shaul? Porque cuando Shmuel subió, Samuel no subió como suben todos los demás hombres o todos los demás espíritus. ¿Por qué? Porque ellos no pueden subirlo con la cabeza para arriba y el pie para abajo. ¿Cómo Dios creó a Adán? ¿Cómo creen ustedes que Dios creó a Adán? Pregunto yo. Hashem creó a Adán con los pies para abajo y la cabeza para arriba. Entonces, si esa persona vuelve a este plano, no puede volver por medio de la impureza de la misma forma en que Dios lo creó. Entonces vuelven con los pies para arriba y la cabeza para abajo. Pero como Shmuel subió y se mantuvo así, como Hashem lo creó, en la posición que Dios lo creó, entonces ahí ella se dio cuenta, dijo, este hombre tiene mérito. ¿Por qué? Porque este espíritu no subió como suben todos los demás. Ahí se dio cuenta. ¿Entiendes? Pero hay un problema. Ella no veía a Shmuel. Shaul sí lo veía. ¿Por qué ella no veía a Shmuel? Porque ella no está en el nivel espiritual de la Kedushá que tenía Shmuel. ¿Entiendes? Sí lo podía escuchar, pero no lo podía ver. ¿Por qué? Porque los espíritus pueden ver, pero ellos no se pueden ver a ellos mismos. ¿Entiendes? Porque es que hay un cambio de paradigma, porque están volviendo a un plano que no deberían estar, porque no pertenecen a este plano. Pertenecen a otro plano. Acuérdense que los ángeles no ocupan un lugar en el espacio. ¿Entiendes? Porque están en otra dimensión. ¿Entiendes? Estoy utilizando recursos bíblicos para traer una enseñanza. Entonces, sigue diciendo la Gemara en el Talmud, dice, 6 estados se dice con respecto a los seres humanos, en 3 maneras que son como los ángeles, que ministran, y en 3 aspectos son como los animales. La Braita, una sección anexa a la Mishnah del Talmud, que se llama Tosefta, y las Tosefta contienen Braita, dice, de 3 maneras son como los ángeles ministradores, tienen inteligencia como los ángeles ministradores, andan erguidos como los ángeles ministradores, y hablan en lengua santa como los ángeles ministradores también. Hay que tener cuidado con la lengua, porque la lengua modifica. Miren, hay 2 cosas que modifican la realidad: los ojos y la lengua. Ambas cosas modifican la realidad. Y se lo voy a demostrar ahora, que los ojos y la lengua modifican la realidad. ¿Cuánto tiempo determinó Hashem que los hombres iban a vivir? ¿Quién me dice? ¿Cuánto tiempo? En principio no fueron 120. Ajá, exactamente. Yo quiero ir a los demás. No quiero solamente ir al pastor así. Quiero ir a los demás. Yo me quedo un par de segundos a ver, pero... Bien. Entonces, ¿por qué David viene y dice? ¿Con qué autoridad David viene y dice que lo máximo que puede durar un hombre son? ¿Cuánto dice David que puede durar un hombre según el Salmo 90? Él dice 70 y 80 en lo más robusto. Ok. Exactamente. Déjame ver. Eso está en Salmos. Teilín. Eso está en Teilín. Déjame ver. Salmo 90:10. 90:10. Exactamente. Dice: los días de nuestra edad son 70 años.
Y si en los más robustos son 80 años. Acá, ¿quién le dio la autoridad a David para él rebajar el tiempo? ¿De dónde le salió esa idea a él? ¿Mm? ¿Quién le dijo a él de eso? Si son 120. No hay como una pequeña contradicción aquí. ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué está pasando aquí? Hay como un problema. Con esto nos vamos a dar cuenta de cómo la boca y los ojos pueden modificar la realidad. Y lo vamos a demostrar bastante fácil. Pero lo vamos a hacer, miren, de una manera muy simple que lo vamos a hacer. Ustedes se van a dar cuenta ahora de cómo lo vamos a hacer. Déjame ver. Okay. Ok, lo tengo por aquí. Déjame ver. Sí, aquí lo tengo. Bien. Ok. Bien. David dice en el Salmo 90:10. Dice David. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si a los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. David no debió haber dicho eso, porque David sabe que la Torah dice que son 120 años. Pero ¿por qué David tiene que decir eso? Bien. Miren la respuesta aquí. La respuesta está en el hebreo. La palabra, el número 70, ¿qué es? Según esto que vemos aquí. Una Jimmy. Una ayin. Y el 80 es una P. Si ustedes se dan cuenta, en el hebreo pictográfico, 70, el 70 es un ojo. Ojo. Y el 80 es una. ¿Saben qué es el 80? Una boca. Una boca. Ojo y boca. ¿Están entendiendo ya lo que está pasando aquí? ¿Están entendiendo el mensaje? Pregunto. ¿Están entendiendo el mensaje? ¿Cómo la boca y el ojo modifican la realidad? Mírenlo aquí. 70, ojo. 80, boca. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto? Con que David diga 70 u 80. ¿Qué tiene que ver eso? Con el ojo y con la boca. Si la gente ve lo que no debe, los ojos son una de las ventanas del cuerpo. Y si la gente habla lo que no debe, la vida se reduce de cuánto a cuánto aquí, según esto, del hombre. ¿Hasta cuánto rebaja? De 70 a 80. Los ojos rebajan la vida a 70 años. Y la boca mal usada, la boca chismosa, reduce el hombre a 80 años. ¿Entiendes? Y eso es tan cierto, y eso es tan claro, eso es tan así, que la boca
mató a mucha gente en la historia de las escrituras. ¿Recuerdan? ¿Ustedes no recuerdan algún caso de cómo la boca mató a mucha gente? Yo recuerdo un caso. ¿Cuál es ese? Dígame. El caso de un general que cuando mataron a Salón, creo que fue, si no me equivoco, Ajá. o a Saúl, creo que fue a Saúl, es a uno de ellos que fue donde el rey David a darle las noticias. Y le dijo que él lo había matado. Sí, a él mismo, a Salón, creo que fue que se quedó colgado por los cabellos. Y él le dijo que él lo había matado. Él lo había matado a él. Y David lo mandó a matar a él entonces. Exactamente. Pero hay un caso todavía más simple. ¿Ustedes saben quién es el rey Jehu? ¿Ustedes lo han oído mencionar? Por ese nombre, yo no. No, Jehú. Ya. El que mató a los profetas de Baal, que los juntó a todos en un lugar. Sí. Ajá. ¿Ustedes recuerdan qué él dijo cuando él los reunió a todos ellos? ¿Ustedes recuerdan esa historia? ¿De qué él le dijo? ¿Qué él le dijo a ellos? Para poder reunirlos a todos. Él le dijo, Acab, si Acab adoró mucho a Baal, yo lo adoraré más. Señores, y el tipo terminó haciendo idolatría. Y eso le costó la vida. Para que nos demos cuenta del poder que tiene la boca. ¿Entiende? Por eso uno debe de cuidarse de no hablar a la ligera, pero hay muchísimos casos. El Midrash dice que Sara miró mal a Hagar y ella abortó. Y luego de eso fue que tuvo a Ismael. Y en el libro de Shemuel 6:70 por ahí dice que los filisteos, los plishtín de la ciudad de Gad, de donde estaba el rey Achish, dice, el rey Achish, perdón, dice, que ellos miraron en medio del arca del pacto, y los 50,070 hombres, cuando la miraron, murieron. Solamente por mirar. Por eso es que los ojos hay que meterlo en los libros y meterlo en la oración y la boca también. ¿Por qué? Porque eso es peligroso. Hay serio problema con eso. Hay un caso, maestro, que se está como medio escondido en cuanto a eso. De Jacob, cuando él sale de la casa de su tío Labán, Labán sale a perseguirlo. Dios le habla a Labán cuando salió. Le dijo, ten cuidado con lo que tú vas a hacer. Y luego Labán, cuando lo encuentra, dice, no, yo lo que quería era que celebrar contigo, tú sabes, que no, ¿por qué saliste así? De esa manera. Pero también hay unos ídolos que me hacen falta. Creo que alguno de ustedes debe tenerlo. Entonces, la palabra de Jacob fue, si está en posesión de alguno de los que están aquí, que muera. Y esos ídolos lo tenía Raquel, que de hecho mintió, que tenía que la costumbre, que por eso no se había parado, porque estaban debajo de ella. Y Raquel murió de parto. La maldición de Jacob la alcanzó antes del tiempo. Ella murió antes de tiempo. Sí. Porque ella tenía que ser enterrada en Mehará Macpelá, en la cueva de Macpela, donde estaba Abraham, Sara, Adán y Eva, Lea
Isaac, Rivka y Jacob. Y murió en el camino a Belén de Éfrata. Ahora, ¿saben por qué le cayó la maldición? Porque ella no honró a su padre y se llevó los ídolos de su padre. Entonces, el caso que dice el pastor Ignacio es muy interesante porque nos hace recordar el caso de José, cuando escondió la copa dentro de el bolso de Benjamín. ¿Qué dijo Yehuda cuando se enteraron de eso? ¿Recuerdan qué dijo Judá? El que tenga la copa morirá. ¿Por qué no le cayó la maldición? Porque el tipo estaba limpio. Pero en el caso de Rivka, de Rachel, hizo doble pecado, doble problema. No honró a su padre, número uno, llevándole su pertenencia. Y número dos, cuando él la fue a buscar, también le mintió. Fíjense cómo la boca trabaja. ¿Entienden? Eso es algo, o sea, eso es algo que, imagínense, eso es sin precedente. Sin embargo, la boca es uno de las formas, de los portales que la persona puede utilizar para conectarse con las fuerzas de transmigración de la creación. ¿Entiendes? Porque al momento que uno dice el nombre de un ídolo, lo está invocando. ¿Por qué dice en el texto? Todo el que invocare el nombre de Hashem será que salvo. Porque a Dios se llama, se invoca diciendo su nombre. Y es lo mismo del lado de la tumba. Es la misma cosa. Es lo mismo. Es todo. El mundo de la tumba y de la kedusha son casi idénticos. Hay que tener mucho Ruach HaKodesh, hay que tener mucha humildad y mucho estudio de Torah para, fíjense lo que hacen los ángeles ministradores, los espíritus, son inteligentes, vuelan como los ángeles, hablan en lengua santa como los ángeles también. Hacen todo. Es una situación sumamente peligrosa. ¿Entiendes? Es una situación que ahora que nosotros estamos dándonos cuenta de, tenemos que ser más cuidadosos. Esto lo que hace es abrir el mundo espiritual diferente, cómo funciona. Bien, entonces tenemos por aquí, vamos a terminar esta parte aquí y vamos entonces a seguir con un tema nuevo. Fíjense cómo son los ángeles de acuerdo al Tanaj, a la Biblia hebrea. Estas son las formas que tienen los ángeles. No es la forma que el hombrecito con las dos alitas ahí detrás, etcétera. Si usted se lee Isaías capítulo 6, el Maasé, en hebreo se dice Maasé Merkabah. No, ese es el Maasé Bereshit. Y el Maasé Merkabah de Ezequiel capítulo 1 y 2, se darán cuenta que los ángeles, de acuerdo a la Torah, parecen monstruos, literalmente. No es el hombrecito con las dos alas detrás del mundo griego, ¿verdad? Con Cupido y todas esas cosas. Ese paganismo se ha mezclado dentro del cristianismo y ha creado ¿cómo se dice? Una capa de un submundo espiritual que no tiene ningún sentido en las escrituras, para nada. Bien, entonces vamos a seguir con los misterios, los talumot. Bien, como los malajim, o sea, como los humanos y como los humanos. Bien, dice aquí que vuelan o tienen alas, ministran, saben el futuro, como ya lo leímos, comen y beben, se multiplican y también mueren. Esto es ya un pequeño repaso para que tengan idea. Fíjense bien lo que dice el libro de Teilín 18:11, dice, y montó sobre un querubín
Y dice aquí, y montó sobre un querubín y voló, y se abalanzó sobre las alas del viento. Fíjense cómo empieza aquí el libro de Tehilim. Esta discusión en la Gemara concluye con una tosefta que llega a una jerarquía de ángeles en función del número de vuelos que requiere cada uno para llegar a su destino. Fíjense. Fíjense cuántos vuelos hace un querubín para realizar, para llegar a su destino y hacer la acción que tiene que hacer, de acuerdo a este versículo, según Tehilim 18:11. ¿Cuántos vuelos tiene que hacer según este versículo? ¿Quién me dice? Son como 3. No, fíjese, dice, ajá. Y montó sobre un querubín y voló. Sí, se abalanzó sobre las alas del viento. Entonces dice una tosefta en el Talmud. Mijael, como se dijo anteriormente, en un vuelo y Gabriel en 2 vuelos. Dice Bereshit 28:12, dice, tuvo un sueño, una escalera estaba puesto en el suelo y su punta llegaba hasta el cielo y ángeles de Dios subían y bajaban sobre él. Entonces, ¿cuál es la explicación del Talmud? Dice una tosefta que Mijael, cuando va a cumplir su misión, dice, en un vuelo realiza su misión y Gabriel en 2 vuelos. Sigue diciendo la tosefta. Y el ángel de la muerte, el Malahamavet, así es que se conoce el ángel de la muerte, en la tradición, el Malahamavet lo hace en 8 vuelos. En 8 vuelos. Fíjense la forma en que Hashem describe cómo la Torah describe el vuelo de estos ángeles. Dice, él pone vigas en las cámaras superiores en el agua, creando el cielo en las aguas superiores que Dios hace en el segundo día. Y luego está escrito, él hace de los vientos sus mensajeros o sus ángeles. De acuerdo a este texto, ¿qué es un ángel? De acuerdo a este texto, Tehilim, dice aquí, Tehilim, aquí dice, Un viento. fíjense, dice aquí, Tehilim, Salmos 104:4. De acuerdo a este texto, los ángeles son vientos, pero también son fuego. ¿Sabían eso? Que los ángeles son fuego y son viento. Y Hashem ministra a través de ellos. ¿Entiendes? Entonces, esto es para que nos demos cuenta cómo es el ministerio de los ángeles, cómo ellos se mueven, cómo ellos trabajan, cómo funcionan. Isaías 6:2 dice, está escrito, y con dos alas, el ángel cefárico volaría. Esto lo vamos a explicar un poco más adelante sobre este cambio. Entonces sigue diciendo la Gemara, sin embargo, durante una época de plaga, cuando el ángel de la muerte o el Malahamavet aparece omnipresente, llega a todas partes en un solo vuelo. Fíjense lo que dice el Talmud por aquí. Esta está en la Gemara. ¿Cómo concluye? Con una tosefta. Señores, por eso le di primero la introducción del Talmud de qué es una Gemara, se lo expliqué, para cuando estemos metidos aquí, nadie se confunda y no vaya a entender lo que estamos hablando. Y también le dije lo que es una tosefta. Está en la Gemara cómo concluye una tosefta, que llega a una jerarquía de Malahim,
Malahim son ángeles, en función del número de vuelos que requiere cada uno para llegar a su destino. A su destino quiere decir a la misión que Hashem les ha colocado. O sea, ¿cuántos vuelos hace? En función del número de vuelos que realizan para llegar a su destino o cumplir con su misión. Quiere decir esto. Bien. Seguimos por aquí. Bien. Escuche lo que dice la Gemara. Dice la Gemara. El rabino Elazar, ¿qué dijo el rabino Abina? Cuando dice aquí el rabino Eleazar, está hablando en nombre de este rabino. Porque los sabios de Israel le dan honor y mérito a quien dice las cosas. ¿Entiende? Por eso yo les dije en tiempo pasado y que utilizaran esta información a favor de ustedes. Que cuando ustedes están estudiando con una persona, la persona debe de decir de dónde enseña lo que está enseñando. Porque Moisés lo hizo. Vaya a ver a Adonai el Moshe Lemor. Habló Dios a Moisés diciendo. No solo inventó Moisés. Y este es el mismo recorrido que utilizan los rabinos en la Mishnah y en la Gemara. Dice, el rabino Elazar, ¿qué dijo el rabino Abina? Se cita otra declaración del rabino Elazar. Rabí Elazar bar Abina dijo, lo que se dijo sobre el ángel Miguel, o Mijael, mejor dicho, Mijael, es más grande que lo que se dijo sobre Gabriel. En cuanto a Miguel o Mijael, está escrito, y uno de los serafines voló hacia mí. O sea, ¿en cuántos vuelos este ángel realizó su misión cuando voló hacia él? Según este texto. ¿Qué quiere decir voló? ¿Cuántos vuelos hizo? Dice Isaías 6:6, indicando que con un vuelo, un solo vuelo, el serafín llegó y cumplió su misión. Oiga, con un solo vuelo. Mientras que en cuanto a Gabriel está escrito, él, un hombre, Gabriel, quien había visto al principio en una visión que había sido hecho volar rápidamente, se acercó a mí a la hora de la ofrenda de la tarde. Rashi dice, uno de los grandes comentaristas dice, en vuelo veloz, dice Rashi, no lo digo yo, ni lo dicen, ni me lo estoy inventando, dice Rashi, él fue hecho volar hacia mí con vuelo y deslizamiento, cuando dice vuelo veloz, o sea, un vuelo y un deslizamiento. Dice el Talmud en Berajot 4b. Lo dice claramente. O sea que él cumplió su misión en 2 vuelos. Mírenlo aquí. Mientras pronunciaba mi oración, el hombre Gabriel, a quien había visto anteriormente en la visión, fue enviado, dice aquí, fue enviado en vuelo y llegó hasta mí, aproximadamente a la hora de la ofrenda vespertina. Déjeme comentarle algo sobre el asunto de la ofrenda vespertina. ¿Qué significa la ofrenda vespertina hoy en día? La oración de la tarde. Por eso nosotros nos damos cuenta que la oración de la tarde es una de las oraciones en que más se mueve la presencia divina en el mundo. Si ustedes analizan, por ejemplo, la historia del profeta Elías, en el horario de qué sacrificio fue que Elías
ofreció los animales a Hashem en el monte Carmel. Fue en la oración de la tarde, o sea, en el sacrificio de la tarde. Y ahí nos damos cuenta lo importante que es esta oración de la tarde. Y fíjense que aquí Daniel dice lo mismo, en la hora del sacrificio de la tarde también, para que nos demos cuenta. Y cómo este ángel hizo 2 vuelos, Gabriel, mientras que Mijael hizo un solo vuelo para completar su misión. Entiende que aquí ya vemos una jerarquía en cuanto a los ángeles. Hay uno que es más rápido, que hace un solo vuelo para cumplir su misión, y hay otro que solamente que hace 2 vuelos y se voló rápidamente. Aquí Rashi y los comentaristas del Talmud interpretan que Gabriel hizo 2 vuelos para cumplir con su misión. Señores, son las 9 de la noche. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos a seguir en esta misma enseñanza el próximo jueves que viene. ¿Están de acuerdo? No hemos terminado no hemos todavía terminado con el tema de los espíritus. Esto que estoy mencionando aquí es solamente como algo para rellenar todo lo que vamos a seguir hablando. Bien, preguntas o comentarios. Adelante. Todo está bien, parece, maestro. Para mí, muy Con, bueno. con relación a las grandes pirámides que hay construidas, que tienen alrededor de 4.500 años, etcétera. La torre de Stonehenge de Inglaterra, que son piedras pesadas, entre todas esas cosas. Los mayas fueron muy misteriosos porque el calendario solar de los mayas y la hora y todas las cosas que ellos hacían eran bajo esas conexiones. Se hace que hemos recibido, y realmente todas esas cosas están ahí, o sea que son evidencia de mover una piedra de toneladas. Un hombre no la puede mover. Eso tiene que ser movida por criaturas que dominan las dimensiones. Totalmente, pastor, así es. Así es.